Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy sábado mariano 20 de noviembre. Hoy celebramos la feria litúrgica de San Edmundo Rey. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, habían 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy sábado mariano, sábado 20 de noviembre. Para este sábado, mis hermanos, la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 20, versículo 27 hasta el 40, donde encontramos la perícopa acerca de la resurrección de los muertos. Es importante saber 3 cosas. Primero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a partir del capítulo 19, versículo 28, había hecho la entrada mesiánica a Jerusalén. Segundo, el Señor Jesucristo en San Lucas 19:45 había hecho la entrada en el templo, purificando el templo y así culminando su larga subida a la ciudad santa. Tercero, el Señor Jesucristo ya había iniciado su ministerio en Jerusalén y había iniciado a su vez la controversia sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí en adelante el Señor empieza una serie de controversias con las grandes autoridades civiles y eclesiásticas de la época que estaban encunados, que vivían ahí en Jerusalén. El Señor Jesucristo va a encontrarse enfrentado contra los ancianos, contra los escribas, contra los fariseos, contra los sumos sacerdotes que buscaban matarle y buscaban, mis hermanos, una ocasión para tentarle. Este es el caso de un grupo de la época de Jesús llamado el grupo de los saduceos.
Recordemos, mis hermanos, que en la corte del rey Salomón existió un sacerdote llamado Sadoc. Y ese sacerdote llamado Sadoc es el padre de los asmoneos, de los macabeos y de los saduceos, como se conocen en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenían una particularidad, nos dice a nosotros los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección. Vea que si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, versículo 8, vamos a encontrar que es esta creencia de los saduceos, que se separa de la de los fariseos, libra a San Pablo de un gran altercado. Vea lo que dice el versículo 6, Hechos 23, 6. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseos, por la esperanza en la resurrección de los muertos me juzgan. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Iba a explicar el evangelista Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles. Explica: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Mira qué importante esto. Explica la Biblia Jerusalén. Los fariseos creían que el individuo participaría de la vida del mundo futuro por medio de un cuerpo glorificado como un ángel, o bien un alma inmortal. Los saduceos rechazaban una y otra creencia. Es importante. Los saduceos creían que no había resurrección, que no había alma, que no había ángel, que no había espíritu. Entonces los fariseos sí. Vea qué importante. Sabiendo esto, estas personas que creían de esta manera, que eran hijos espirituales de aquel hombre llamado Sadoc, y que creían que no existía resurrección, alma, ni espíritu, ni ángel, eran los materialistas de la época de Jesús, se acercan con una pregunta bastante interesante. Entre otras cosas, los saduceos solamente aceptaban la ley de Moisés. Le dicen: maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos, y entonces el primero tomó la mujer y murió sin hijos, la tomó el segundo, la tomó el tercero, y los 7 murieron sin hijos. Esta ley era la ley del levirato, se llamaba esta ley, del latín levir, que significa cuñado, ¿sí? Entonces, y cuando la viuda tenía un hijo con el hermano menor, entonces el hijo era el heredero desde los bienes de su padre, era lo que mandaba el Antiguo Testamento. Entonces estos hombres se van al límite. Entonces una mujer que estuvo casada con 7, la viuda negra, ¿no? Entonces, y los 7 murieron y la mujer seguía viva. Y entonces le preguntan, vea qué interesante, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. ¿Qué estaban haciendo estos personajes? Estos personajes se estaban burlando de Jesús. Estaban llevando esto hasta el extremo totalmente, ¿cierto? Entonces, de los 7, entonces, murieron sin tener hijos. Entonces, ¿de cuál de ellos, entonces, va a ser mujer allá en el cielo? Una pregunta bastante hipócrita, una pregunta terrible, mis hermanos. Pero vea qué interesante. Jesús no lo desmiente, el Señor cree en lo que están diciendo, ¿no? En este ejemplo, el Señor no está diciendo qué ejemplo tan absurdo, ¿no? Digámoslo, qué cosa tan ridícula. No, de ninguna manera. Vea, Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, ¿sí? Lo pueden hacer. Y esa es la ley lo permite, lo pueden hacer. Los hijos de este mundo toman mujer y marido. Pero, vea qué interesante, entonces el Señor se une a este ejemplo tan absurdo, pero el Señor les dice: bueno, los hijos de este mundo toman
mujer y marido. Ahorita viene el versículo 35, la parte de Jesús. Esa es la parte de ustedes, ¿no? Toman mujer y marido. Verán cómo arreglan las cosas ahí, pero el versículo 35. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas tomarán marido. Los que alcancen, ojalá que nosotros alcancemos a la vida eterna, dice el Señor, los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de los muertos. Es decir, aunque ustedes lo niegan, aunque ustedes dicen que no existe la resurrección, aunque son materialistas, aunque como dijo el padre Javier Zubiri, cuando el hombre muere, muere todo, ¿no? Ya cuando se murió aquí quedó, entonces ya no hay nada más. Entonces, aunque ustedes piensen eso, dice el Señor Jesucristo, la resurrección sí existe. Está hablando el Señor de la resurrección y va a profundizar en el versículo 36 cuando dicen, ni pueden ya morir. ¿Por qué? Porque si hay resurrección, porque son como ángeles y los saduceos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles, como dice Hechos 23:8. Son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección en Jesús de Nazaret. Es bonito esto. Jesús está hablando de la resurrección y les va a explicar el Señor bíblicamente. Y como ellos solamente aceptaban la ley de Moisés, entonces resulta que el Señor va a ir a la ley de Moisés para explicarles con la ley de Moisés de que ellos están leyendo la Biblia, pero la están leyendo mal. La están interpretando a su manera. Y al interpretarla a su manera están negando verdades que están ahí, pero que son negadas. Lo que pasa en este mundo contemporáneo con algunos hermanos cristianos no católicos que leen la Biblia, se la saben de memoria, pero que la malinterpretan. La interpretan mal. Por esa razón la Iglesia Católica no nos prohíbe leer la Biblia, la leemos y la enseñamos. Lo que nos prohíbe es interpretarla a nuestra manera. Tenemos que interpretarla a la luz de Jesús, que es a través de las fuentes de revelación, Biblia, tradición y magisterio. Y el Señor les va a interpretar la ley, les va a interpretar lo que ellos habían interpretado mal, lo va a interpretar desde la perspectiva divina de Jesús de Nazaret, como lo hace la Iglesia Católica. Vean lo que dice el versículo 37. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza. Éxodo 3, 1 en adelante. En lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y apunta el Señor, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Todos viven, dice el Señor. Algunos de los escribas, ya no de los saduceos, le dijeron, maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Qué bonito esto. Ojalá que nosotros hoy entendamos que tenemos que hacer una interpretación de la Biblia a la luz de las tres fuentes de revelación. La misma Biblia, la misma tradición, el mismo magisterio. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te damos gracias, Padre, porque Jesús nos admite en su familia, con tal que recemos con sinceridad en los labios. Hágase tu voluntad, Padre, en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor. Queremos tener los mismos sentimientos de Cristo, mostrando el talento propio del discípulo, esperanza alegre y amor encendido a ti y a los hermanos. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos,
hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado mariano, sábado 20 de noviembre. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros hoy tenemos que aprender a entender las Escrituras. No podemos interpretarla a nuestra manera y a nuestra conveniencia. Tenemos que hacer una interpretación ciertamente a la luz de Jesucristo, a la luz de las tres fuentes de revelación, Biblia, tradición y magisterio. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo 4 cosas. Primero, los invito a que se suscriban a mis 2 canales, Padre Bernardo Moncada, canal oficial, y el canal de la Corporación Ángel. Suscríbase al canal, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Segundo, al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Únase al canal a través de cualquiera de las 3 categorías, siembra, cosecha, misionero, y con el aporte que usted da, nosotros seguimos extendiendo el reino de los cielos a través de los medios masivos de comunicación social. Tercero, recuerden que estamos pidiendo una ofrenda voluntaria. Hemos dejado en la pantalla las cuentas bancarias, la cuenta de PayPal o de Nequi, que son medios digitales de pagos y donaciones. Extiéndanos la ofrenda para seguir predicando, para seguir construyendo la granja La Inmaculada, que va a servir para rehabilitar drogadictos alcohólicos, para acoger sacerdotes, para evangelizar. Necesitamos de su ofrenda, de su ayuda, porque es un momento muy importante el que estamos pasando. Necesitamos un refugio donde estas personas puedan estar. Y cuarto y último, mis hermanos, les recuerdo que ya salió a la venta mi libro, El Santo Rosario en Imágenes, Bíblico y Meditado. Es un libro que llevamos más de 3 años trabajando en él. En él encontramos más de 200 imágenes, más de 200 citas bíblicas, mis hermanos, meditaciones. Es un libro muy hermoso. Si ustedes quieren conocer el fundamento bíblico del Santo Rosario, en este libro lo pueden hacer. Si ustedes quieren crecer espiritualmente, bíblicamente, con este libro lo pueden hacer. Adquiéralo, cómprelo ya y reste de esta manera con sus familiares y con sus amigos. ¿Cómo lo pueden adquirir? Comuníquense conmigo a los números telefónicos que han aparecido en pantalla o a través del correo electrónico o a través de este programa o a través de Instagram, a través de Facebook, a través de cualquier medio, y yo se lo hago llegar hasta su casa, hasta el país donde usted se encuentra. Así que aquí les propongo este libro, El Santo Rosario, Bíblico y Meditado, que para mí se ha convertido en la niña de mis ojos, en un libro de cabecera para crecimiento espiritual. Así que adquiéralo ya. Ahora me preparo, mis hermanos, para bendecirlos en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.